Bienvenidos un día más al Campa Casa, hoy un programa especial para poder explicar aquello que Certis Belching, uno de nuestros patrocinadores, nos quiere contar. Nos encontramos aquí en el paraje de Les Alqueries de Ferrer, un lugar emblemático en Burriana, y bueno, también donde justamente la cooperativa hemos creado el Centro de Interpretación Citrícola, un lugar donde queremos contar la historia de la citricultura y donde ya nos están visitando muchísimos curiosos de la agricultura, de la citricultura, y aquí tenemos pues una exposición permanente de nuestra historia en el mundo de la citricultura que nos enorgullece muchísimo poder ofrecer a todos. Vamos a arrancar con este programa esperando que os satisfaga y que cuando acabemos hayáis aprendido un poquito más de lo que os queremos contar. Así que si estáis interesados, ¡arranquemos! Pues para comenzar el programa que hoy dedicamos a uno de nuestros patrocinadores, Certis Belching, que nos quieren contar algunas cosas muy interesantes, por cierto, pues tenemos a Miquel Serrano. Él es responsable de cultivos y de productos de Certis Belching y sobre todo muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, todos los que estamos metidos en este sector tenemos un problema muy grave y además un problema que tienen nuestros agricultores y que nos preocupa enormemente. Lo que está pasando desde hace muchos años en el que Europa pues, va prohibiéndonos muchísimas materias activas, muchísimos productos ya en desuso. ¿Cómo se ve esto desde Certis Belching? Desde luego la agricultura y la citricultura en particular se encuentra delante de un reto grande. Desde hace unos 30 años, desde que entró el Anejo Único Europeo, han desaparecido cerca del 75% de ingredientes activos. Es decir, el 75% de los productos que se utilizaban antes han desaparecido. Y precisamente han desaparecido aquellos productos que eran más polivalentes, que tenían eficacia contra más plagas diferentes, aquellos que tienen una eficacia más exacerbada o que tienen una gran eficacia, esos son los que han desaparecido. Y los que han llegado nuevos, con unos perfiles muy adecuados y muy buenos, generalmente tienen una especificidad de cara a actuar solamente contra un número de plagas muy limitadas y generalmente también la ventana de aplicación es más estrecha. Eso desde luego pone al citricultor delante de un reto, que es intentar con las herramientas que hay ahora suplir estas tan polivalentes que habían anteriormente. Todo el mundo recuerda, tú recordarás, Joanbi, la desaparición ya en el 2018, creo que fue, de clopirifos, metilclopirifos, dimetoato, imidacloprid. Todos estos productos que eran tan polivalentes, ¿no?, que uno lo podía utilizar para muchísimas plagas, han ido desapareciendo poco a poco. La suerte que tenemos es que de todos estos ha pervivido uno, dado su perfil que tiene, porque tiene un perfil mejor que estos otros, pero continúa teniendo un perfil muy polivalente de cara a actuar contra un número muy elevado de plagas, que es el acetamiprid, que es el mospilán. Fíjate lo que has comentado de aquellos productos de antes, que yo recuerdo aún haber conocido de jovencito, la aplicación en los campos del dieldrin, del endrin, organoclorados de mucho peligro. La verdad es que hemos adelantado muchísimo. Permíteme una pregunta. ¿Cómo lleva Mospilán el trabajo, o sea, la aplicación con también la suelta de bichos útiles para la fauna? Como comentaba anteriormente, todos los productos que han ido desapareciendo, tú también lo sabes y lo has comentado, tienen una elevada o por elevada toxicidad, ecotoxicidad, etc. El acetamiprid es uno de los únicos de su familia que aún perdura precisamente porque tiene un espectro de cara a la fauna auxiliar no tan perjudicial como los anteriores. Yo no diría que es totalmente compatible, pero tiene un perfil bastante adecuado para su uso en la citricultura actual. Es más, Mospilán precisamente no tiene ningún tipo de restricción a la hora de su aplicación en el ciclo del cultivo. Lo podemos aplicar desde el inicio hasta el final. Es decir, no hay ninguna limitación en el BBCH, en el desarrollo del cítrico. Eso junto con que lo podemos aplicar contra diferentes plagas,
un número de plagas bastante elevado, hace que sea una herramienta muy interesante para el citricultor. Pues ya que estamos en harina al respecto de esto, háblanos de cuál es la acción de Mospilán, cómo se tendría que utilizar el Mospilán dentro de la producción integrada. Esa pregunta es muy interesante porque realmente por el perfil de los productos que hay ahora, generalmente, dado que son mucho más específicos, generalmente hay que dar un número de aplicaciones mayor que anteriormente, por el perfil que yo digo que tenían los anteriores productos que ya no están, por diferentes motivos, ¿no? Mospilán es una herramienta muy buena para integrar en una producción integrada, en una agricultura integrada, precisamente porque actúa contra diferentes plagas, hablamos de pulgón, hablamos de mosca blanca, de cochinillas, de trip, de minador, y generalmente estas plagas algunas de ellas, se suelen dar simultáneamente en nuestros campos. Por lo tanto, una aplicación como Mospilán va a controlar varias de ellas, de forma que nos vamos a poder ahorrar otro tipo de aplicaciones mucho más específicas. Mospilán, sin género de duda, es una de las herramientas imprescindibles para la agricultura y para la citricultura particular de hoy en día, dentro de la agricultura integrada. Miquel, háblanos de las plagas que consideras más importantes en el cultivo de los cítricos. Las plagas más importantes para el cultivo de los cítricos y más en el sitio donde estamos, sabes, Joanbi, porque vives en este mundo, en la agricultura, venimos de unos años muy movidos con la aparición de nuevas plagas, pero la situación que se da es precisamente por la desaparición de los insecticidas polivalentes, el resurgimiento de plagas secundarias, que ahora son plagas primarias. Hace 5 años recordarás que 5, 6, 7 años, nadie hablaba de la mosca blanca. La mosca blanca vuelve a ser un problema y un problemón, y ya no solamente una mosca blanca, la Phlocosus, sino que tenemos varias especies de moscas blancas. Además de eso, resurgimiento de plagas invasivas o cuarentenarias. Hablamos hace nada del Strychnine auranti, pero del cotonet de Sudáfrica hablamos también de hace un par de años. Y esto, lejos de ir hacia abajo, va a ir aumentando. Cada vez vamos a tener más plagas de tipo invasivo, de tipo cuarentenario y demás. Esto hace que el principal problema que tenemos ahora son tanto plagas secundarias como este tipo de plagas invasivas. Yo creo que el año pasado no fue un año excesivamente agresivo de Strychnine, en contra, hace 2 años sí que lo fue. Vamos a ver este año cómo se desarrolla la campaña. Parece ser que está surgiendo Strychnine en algunas zonas, pero no se espera que sea inicialmente. Dios mediante, veremos cómo viene la campaña. Háblanos de las ventajas que ves de cara a la utilización del Mospilán para el agricultor. Precisamente cuando estamos hablando de esta situación de plagas, de surgimiento de plagas secundarias, precisamente por la desaparición de usos de insecticidas polivalentes, el uso de un Mospilán que es polivalente, precisamente favorece que no aparezcan, que no proliferen estas plagas secundarias y no se conviertan en primarias. Además, particularmente Mospilán ha demostrado su eficacia y tiene su registro contra trip y Strychnine. Es por eso que esta es una gran ventaja para el producto. Primero, por su eficacia, y segundo, porque no tiene ningún tipo de limitación a la hora de su aplicación en los cítricos. Hay productos similares, que no iguales, que está muy limitada su aplicación en un momento determinado del cultivo, hacia finales, al inicio. Mospilán se puede utilizar a lo largo de todo el ciclo del cultivo. Es un producto muy flexible, es un producto sistémico, es un producto con una eficacia de choque muy interesante. Es, por lo tanto, una herramienta totalmente imprescindible en la citricultura valenciana y española. Miquel, por tu parte está claro que nos has hecho una buena exposición de Mospilán. Y antes de pasar a hablar con Antonio Requena, que ahora tenemos la oportunidad, de que eres responsable de productos también, ¿por qué no nos haces un pequeño relato de todos los productos que consideras más interesantes que nuestros seguidores puedan conocer de Certis Belchim? Eso me recuerda, lo que me estás planteando, Joanbi, me recuerda a un lema que tenemos en la empresa desde hace ya unos cuantos años, que es el 360 grados. Nosotros hablamos de una protección 360 grados, porque si me preguntas cuál es nuestro catálogo para cítricos, me pones en un problema, porque tenemos un catálogo muy amplio, extraordinariamente amplio. Tenemos cerca de 30 productos registrados para cítricos, 22 de los cuales
son fitosanitarios, con registro fitosanitario, y de estos 18 son ecológicos. Ecológicos con registro fitosanitario, quiero decir insecticidas, fungicidas, que son ecológicos. A partir de ahí podíamos hablar de tepequi, podíamos hablar de mospilán, podíamos hablar de mimic para minador, podíamos hablar de coromite para araña, para minador, para escirtotrip, podíamos hablar de dinamite, podíamos hablar de césar, podíamos hablar de aguar, podemos hablar de fungicidas, podemos hablar de herbicidas, gozai, beluca. Tenemos un catálogo extraordinariamente amplio para cubrir prácticamente todas las necesidades de la citricultura de hoy en día. ¿Alguno en concreto que quieras destacar? Yo particularmente destacaría, por un lado, porque va a ser el primero que vamos a utilizar, que estamos ya utilizando efectivamente, es el tepequi, debido a que tiene registro para pulgón, tiene registro para escirtotrip y por lo tanto ahora mismo se están haciendo aplicaciones de este insecticida que es sistémico, que da una larga duración de efecto y que además es plenamente compatible con la fauna auxiliar. Ahora mismo se están empezando a hacer estas aplicaciones con tepequi y a partir de ahí ya vamos a ir viendo cómo viene el año. Siempre que entrevisto a Antonio Requena, solemos hablar de algo que siempre me llama mucho la atención y es de ese producto que tenéis para la eliminación de los caracoles, pero que sin embargo es capaz de preservar la romina, que es uno de, no lo conoce, en general no se conoce en la citricultura, pero que realmente es un depredador del propio caracol y sin embargo cuando echamos el típico metaldehído nos lo cargamos. Dale una pincelada a esto. Voy a darle una pincelada a esto que estamos hablando, que es el Minix o es el Irox. También quiero hablar de otros productos que no he hablado, que es el Micotrol y es el Sonar, que son dos grandes productos, sobre todo porque son muy polivalentes también a la hora de actuar y tienen... Yo considero que son insecticidas, como si fueran insecticidas de nueva síntesis, es un nuevo paradigma insecticida. Particularmente lo que estamos hablando del tema este de los caracoles, el metaldehído es un fitosanitario que actúa por intoxicación. Tiene pues, bueno, unos efectos perniciosos, como tú estás comentando, que actúa contra la caracola, esta pequeñita que todos creo que vemos en el campo, y que no es perniciosa, sino que se alimenta de los caracoles, es un depredador de los caracoles. Nuestro Irox, nuestro Minix, respeta este depredador de los caracoles. Por lo tanto, estamos por un lado controlando los caracoles con este producto ecológico y por otro lado estamos respetando este limaco que nos está ayudando a su vez a controlar los caracoles. Tomémoslo mucho en cuenta porque la verdad es que hay que tener en cuenta el hecho de que tenemos dos productos a elegir. Hay uno de ellos que nos va a respetar a un bichito que es capaz de depredar a aquello que queremos eliminar. No matemos al depredador de lo malo, matemos al depredador malo. Bien, Miquel, ¿algo más que nos quieras añadir para finalizar la entrevista contigo? Nada, muchísimas gracias por abrirnos la ventana de este programa para poder llegar con nuestra información, con nuestro mensaje, es algo que apreciamos muchísimo y bueno, como tú sabes, como sabe todo el mundo, nosotros apostamos permanentemente por la citricultura y estamos desarrollando nuevos productos, nuevas soluciones fitosanitarias que van a llegar próximamente en el mercado y que creo que nos satisfacerán a todos y vendremos aquí a presentarlos. Pues la verdad es que será de nuestro agrado. No hay cosa que nos haga más falta hoy en día que tener soluciones porque las cosas se ponen feas, llegan muchas nuevas plagas del exterior porque hay tanto trajín con el tema de la importación, exportación de cítricos y tal, y aquí hay mucho trajín y al final nos hemos comido ya varias plagas novedosas y también, pues bueno, hoy en día ya padecimos en su día con la mosca blanca de lo lindo, recuerdo muchísimo, hace muchísimos años, y ahora vuelve a darnos por el saco, como tú has dicho, ¿no? La verdad es que necesitamos que haya empresas como la vuestra que os preocupéis de darnos soluciones, porque la verdad es que sin soluciones vamos mal, y evidentemente encaminadas
al nuevo sistema que nos obliga, ya diríamos, lo tenemos todos asumido, que es que hay que eliminar aquellos productos que son demasiado nocivos y hay que ir, que ya estamos en la realidad, ha cambiado tanto que nos hemos pasado ya a los productos, diríamos, muy sencillos de cara a la posibilidad de hacer daño a la naturaleza, a las personas. Todos formamos parte de este ecosistema, ¿no? Pues nada, Miguel, muchísimas gracias, es un placer como siempre teneros aquí para poderos entrevistar, y ahora vamos a entrevistar a Antonio Requena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y después de las explicaciones que nos ha dado Miguel al respecto de lo que ustedes ya han podido conocer de primera mano, pues tenemos al amigo Antonio Requena, delegado comercial de Certis Belchim, ya veterano de nuestro programa. Y bueno, a ti, Antonio, preguntarte o pedirte que nos expliques cuáles diríamos que son las atribuciones especiales o las diferencias que puede presentar o presenta Mospilán frente al resto de productos homólogos, homónimos en el mercado. Pues muy bien, Juanvi, es un honor volver a estar aquí contigo otra vez y con todos tus telespectadores. La verdad es que Mospilán es un registro de NISO, un accionista también nuestro, y el acetamiprid de NISO es el único que tiene unas diferencias muy claras respecto a otros productos del mercado similares a base de acetamiprid también. Las diferencias son en que no tiene ninguna limitación en la época de aplicación, lo podemos utilizar durante todo el ciclo de cultivo. No tenemos ese riesgo de que estando haciendo una pulverización venga el Seprona, nos coja el producto que hay en el tanque, una muestra o una inspección de Global Gap y nos puedan sancionar, porque Mospilán, tanto Mospilán como Mospilán Max, porque NISO tiene dos registros que comercializamos nosotros a base de la misma materia activa, pero son números distintos, se puede utilizar durante toda la época del año. Tiene dos aplicaciones, que hay otros productos del mercado que tan solo tienen una aplicación al año o un máximo de 500 gramos, pero entre 2 años. Nosotros tenemos dos aplicaciones de 500 gramos cada una de ellas, y por lo demás es un producto suficientemente conocido y contrastado, de una muy buena eficacia para pulgón, trips, mosca blanca, minador y cochinillas de caparazón blando. Por tanto, tenemos una gran diferencia, Juanvi. Antonio, aparte de esto, sabemos que hay alguna diferencia más que puede ser interesante. Sobre todo, háblanos del volumen de caldo a aplicar en los campos. Veo, Juanvi, que llevas muchos años en la cooperativa y estás puesto ya en todo. Además aprendo de los mejores. Y por eso llegas al final de todas las cuestiones. Efectivamente, Mospilán y Mospilán Más no tienen limitación de caldos, de litros de caldo por hectárea a aplicar. Y además, otra diferencia que me la estaba reservando como as final, es que es el único producto del mercado que lo comercializamos en bolsa hidrosoluble. Es una grandísima ventaja porque solo tienes que abrir el paquete, que es de medio kilo, dentro van 2 bolsas de cuarto, no tocan ni manipulas absolutamente nada, que es una de las restricciones más grandes de toda Europa en la manipulación en el momento de la aplicación, pones la bolsa hidrosoluble y has acabado. Por tanto, Juanvi, efectivamente, muy interesante, muchas ventajas. Muy interesante. Pues la verdad es que es súper interesante lo que has apuntado y muy importante, porque uno de los problemas más graves que tenemos a la hora de hacer tratamientos es que, sobre todo para aquellos sitios como este, donde aún vamos con manguera, con tanques, pues el problema del volumen de caldo es algo exagerado. Por lo tanto, es un producto a tener en cuenta, y sobre todo tenganlo ustedes en cuenta aquellos que utilizan tanque y manguera, que ahí muchas veces estamos pillados. Antonio, gracias. Una vez más hemos dado a conocer aquello que vosotros queréis que se dé a conocer, para eso sois también patrocinadores del programa, y seguiremos apostando. Ya hace mucho tiempo que estamos ahí, y el Campo a Casa pues seguirá llegando a la casa de todos, y la verdad es que nos satisface que sigáis apostando por ayudarnos a que el programa exista y que además llegue a todos los agricultores que nos quieran escuchar. Gracias a vosotros, Juanvi, pero sobre todo insistir en una cosa, no es que querramos
expresamente que divulgar ciertas acciones, sino que esté justificada la comunicación que nosotros hacemos. Por supuesto. Justificada con las tres grandes diferencias que hemos definido, por tanto, es porque creemos y estamos convencidos de que es de sumo interés. Gracias a vosotros. A vosotros, Sí. las gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy, un programa en el que os hemos podido ofrecer aquellas novedades que nos han expuesto Miquel Serrano y Antonio Requena. Máxima satisfacción tenerlos aquí en estos programas que ofrecemos continuamente y por ser Certis Belching uno de nuestros patrocinadores. Pues dicho esto, esperemos que os haya gustado y agradecemos a Certis Belching, agradecemos a Fertinagro, a la cooperativa Sant Josep de Burriana, el que estén siempre apoyando estos programas para que lleguen a sus casas, para que lleguen a las redes sociales y que podamos divulgar aquello que nos interesa, conocimientos para el agricultor en la citricultura. Así que esperemos que haya sido de su agrado y nada, nos despedimos hasta el próximo. Así que lo pasen bien. Adeu.